Estás escuchando el podcast de Revil. Siempre recuerda que somos parte del rebaño del Señor. Y esto empieza en 3, 2, 1. Hello, que Dios te bendiga mucho y de verdad que muchas gracias por estar escuchándome en este nuevo episodio. En una de las preguntas que me hicieron, o preguntas no, sugerencias para un episodio del podcast fue: ¿los tatuajes son pecado o no? La pregunta está válida, la pregunta está buena, pero de ahí salió otro tema entre otra persona y yo, que es que los cristianos en su mayoría, para que no digan, no todos, yo no soy así, pero los cristianos en su mayoría nos enfocamos mucho y vivimos casi todo el tiempo de nuestra vida preguntándonos, ¿es esto pecado o no? ¿Esto lo condena a Dios o no? Esto me recuerda, investigando el tema, me trajo a la mente en cómo la serpiente le preguntó a Eva, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Automáticamente la serpiente sembró en Eva esa cuestionante, esa pregunta. ¿Y qué pasó? Que Eva dejó de pensar en todo lo demás que el Señor había creado para ellos, en todo lo demás que ellos debían de hacer y para la cual fueron creados, y se enfocaron simplemente en la prohibición. Así es que somos la mayoría de los creyentes hoy en día, que nos enfocamos mucho en qué no podemos hacer. Y eso me recuerda a una frase que dijo un profesor del Instituto Bíblico, que él decía, el evangelio no se trata de qué no hacer, el evangelio se trata de qué hacer. Y de eso vamos a hablar en este episodio. La Biblia nos deja bien claro para qué fuimos creados. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, que el propósito fundamental tuyo y mío es glorificar el nombre del Señor. Es cierto que Dios le dijo a Eva que no comieran de ese árbol. Sin embargo, la cuestión no era enfocarse en ese árbol, en qué no podían hacer. Porque eran más las cosas que podían hacer de las que no podían hacer. Entonces, desde el principio, el enemigo ha trabajado para desvirtuarnos y desvincularnos del propósito por la cual fuimos creados, que, como les dije, es glorificar el nombre del Señor. Aunque muchas veces no es Satanás, porque queremos culpar a Satanás de todo lo que hacemos. Muchas veces es por nuestra propia concupiscencia y por nuestra propia naturaleza. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros glorificar el nombre del Señor? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? En Salmo 100 dice que adoremos con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer quién es Dios, alabarlo y adorarlo por eso. Otra manera de nosotros glorificar el nombre de Dios es al vivir nuestras vidas en relación y fiel servicio a Él, ya que Dios creó al hombre a su imagen y el propósito del hombre no puede cumplirse si está apartado de Él. Repito, el propósito del hombre no puede cumplirse si está apartado de Dios. Yo no puedo cumplir el propósito de glorificar el nombre del Señor si no tengo una vida y una relación con el Señor. El mismo rey Salomón reconoció esto luego de que vivió una vida bajo sus propios placeres. Se dio cuenta y llegó a la conclusión de que era mejor, que la única vida valiosa era una vida en honor y en obediencia a Dios. En nuestra condición caída, el pecado nos separa de Dios y hace que sea imposible glorificarlo por nuestra propia cuenta, pero gracias al Señor y a su misericordia, a través del sacrificio de Jesús, somos reconciliados y nuestra relación con Dios puede ser real. Nuestro pecado es perdonado y ya no hay barreras entre Dios y nosotros. Sin embargo, a la pregunta, ¿es esto pecado o no? ¿Es esto condenado o no? La Biblia es bastante clara sobre lo que prohíbe y lo que nos ordena hacer. La Biblia es clara en muchos pecados,
Por ejemplo, en Proverbios nos habla sobre el orgullo, la mentira y el asesinato. En Gálatas agrega la inmoralidad sexual, la idolatría, la brujería, el odio, celos. Y en Corintios incluye el robo, la estafa y la embriaguez. Creo que parte de madurar como cristiano es reconocer que la libertad que recibimos en Cristo viene con la responsabilidad de vivir como Cristo. Creo firmemente que cuando nosotros maduramos en el Señor, pasamos de preguntarnos, ¿es esto pecado o no?, a preguntarnos, ¿esto glorifica el nombre de Dios o no? Porque para eso fuimos creados. Entonces, ya nosotros no somos niños, o nosotros debemos de procurar dejar de ser niños y pasar a la madurez espiritual, a comenzar a comer comida de adulto, como dice la Biblia, y dejar de esperar que se nos diga qué puedo o qué no puedo hacer, qué debo y qué no debo hacer. Ya somos adultas, ya debemos de ir procurando la madurez espiritual que nos va a ayudar a vivir una vida en Cristo, motivadas por el amor a Dios y el amor a los demás. En Romanos 14 es un pasaje clave sobre este tema. Comienza diciendo que aparte de lo básico, las personas tendrán diferentes opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal, y que ninguna parte debe de juzgar a la otra. ¿Por qué les menciono esto? No quiero decir que cosas tan básicas como el aborto es pecado, eso no se debe de cuestionar. Que la homosexualidad es pecado, eso no se debe de cuestionar. Se refiere a cosas culturales. Por ejemplo, las mujeres del Amazonas son mujeres que andan probablemente, voy a hablar así, tú sabes, a lo loco, así que perdónenme. Las mujeres del Amazonas andan sin camisa, andan sin blusa, andan más o menos sin cubrir su desnudez, y para ellas eso es normal, eso no es pecado. Ahora, para nosotros andar desnudos sí está mal, ¿me entiendes? Entonces eso es algo cultural. Yo no puedo juzgar a las mujeres del Amazonas porque andan así, ni las mujeres del Amazonas me pueden juzgar a mí porque yo ando así. Entonces creo que en esa parte estamos claros, ¿verdad? Entonces, una señal de que algo es pecado es si no es personalmente edificante. En Corintios, Pablo dice, tengo derecho a hacer cualquier cosa, pero no todo es beneficioso. Tengo derecho a hacer cualquier cosa, pero no seré dominado por cualquier cosa. El no sería dominado, esa palabra, es decir, no permitiría que un área gris sea más importante que su relación con Dios. ¿Es un tatuaje más importante que tu relación con Dios? ¿Es escuchar música secular más importante que tu relación con Dios? ¿En qué te edifica un tatuaje? ¿En qué te edifica escuchar música secular? Entonces, esta es la pregunta que realmente debemos de hacernos cuando estamos en una área gris, cuando no estamos claros, o cuando digamos que la Biblia no menciona la música impía, vamos a decir. Cuando pasan estos casos, entonces la pregunta nuestra debe de ser, ¿me edifica esto o no? ¿Glorifica esto el nombre de Dios o no? ¿Me acerca esto a Dios o no? La madre de John Wesley lo expresó de esta manera: lo que debilita tu razonamiento deteriora la ternura de tu conciencia, oscurece tu sentido de Dios o te quita tu gusto por las cosas espirituales. En resumen, si algo aumenta la autoridad y el poder de la carne sobre el espíritu, que para ti se convierte en pecado, por bueno que sea en sí mismo. Si para ti pintarte las uñas es algo imprescindible, que sin eso tú no puedes vivir, que sin eso tú dejas de ir a un culto por hacer un turno en un centro de uñas, entonces eso para ti es pecado. O sea, esa es la explicación que de esta persona, y yo lo considero así, porque todo lo que quita el primer lugar de Dios se convierte en pecado, porque el primer mandamiento, ¿cuál es? No tener otros dioses, y aquello que está por encima de Dios se convierte en un ídolo para ti y para mí. Otra cosa es, como le hablaba
que les dije sobre ser amable con otros y sobre también pensar en otros cuando nosotros vamos a hacer algo, es que en Romanos 14 Pablo detalla cómo nuestras acciones pueden afectar a otros. Hay mucha gente que no le gusta eso porque, y yo creo que los que piensan así, me disculpan, son también inmaduros espiritualmente, porque la Biblia misma nos manda a cuidar a aquellas personas que pueden verse afectadas por lo que yo hago. Entonces, si la Biblia nos manda a cuidar de esas personas, ¿por qué yo tengo que molestarme por los débiles en la fe? Porque yo tengo que mandarle a ellos a madurar. Sí es cierto que todos debemos de madurar espiritualmente, pero eso es algo ideal, no es la realidad. Entonces, como es algo ideal y no es la realidad, Pablo nos dice cómo nuestras acciones pueden afectar a otros. En el verso 15 dice, porque si tu hermano le duele lo que comes, ya no andas en amor. Con lo que comes, no destruyas aquel por quien Cristo murió. En todas las cosas, no solamente comiendo, sino en todo lo que hacemos, debemos de considerar qué edificará a quienes nos rodean. Que yo me haga ese tatuaje, edifica a mi hermano. Si tú eres líder, si tú te haces ese tatuaje va a edificar a tu hermano, va a edificar a la persona que tú estás liderando. Y pongo el ejemplo del tatuaje, no se sientan como abrumados. Pongo el ejemplo del tatuaje porque es lo primero que me llega a la mente, porque por eso nació el tema. No debemos destruir la obra de Dios por trivialidades, sino valorar a los demás más que a nuestros propios deseos, porque el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si a ti no te gustaría que alguien haga algo sin importar cómo te afecte espiritualmente eso a ti, entonces tú no deberías de hacerlo con el otro. Siempre hay que pensar, glorifica esto a Dios, glorifica esto al cuerpo del Señor, porque todos somos parte del cuerpo del Señor. Si a el dedo pequeño le duele algo, entonces a mí también me duele, porque cuando tú te das un golpe en el dedo chiquito del pie, tu mente lo recibe, tu mente sufre, te da un dolor de cabeza, tú no puedes caminar. Entonces, si a esa persona le afecta eso, yo debo de pensar que eso también me va a afectar a mí. Debemos de empezar a ver al prójimo como parte del cuerpo de Cristo, como parte de mí misma. Y que si esa persona se debilita en su fe, si esa persona algo que yo hago le afecta, entonces me va a afectar a mí. Romanos 14:8 declara, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivir para el Señor significa obedecer sus mandamientos para amarlos y amar a los demás. Si no estamos completamente convencidos de algo, debemos de ser gobernados por algo que sí estamos convencidos. Dios quiere que lo amemos y amemos a los demás. Entonces, si el acto en cuestión, si lo que usted quiere hacer, si tomarse una cerveza, vamos a decir que ese sea el acto en cuestión, no cumple con esos criterios de amar a Dios y amar a mi prójimo, entonces usted no debería de hacer. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Sí es cierto que la debilidad está en nuestra carne, la cual no siempre está deseosa de hacer lo que Dios quiere, esa es la realidad, pero nosotros debemos de someter esa carne en oración. Ante todo, la oración nos va a ser de mucha ayuda cuando estemos en esos momentos grises. Pero usted no tiene que esperar, yo no tengo que esperar a que Dios venga y me diga, no, Bienergy, eso no está bien. Cuando solamente con usted preguntarse, ¿esto glorifica a Dios o no? Usted puede tener una respuesta. Siendo usted totalmente sincero y maduro espiritualmente. En una parte de Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no es tener. Entonces hay algunas cosas que nosotros las tenemos por encima de Dios, las tenemos como vitales, como importantes, porque satisfacen nuestra carne, satisfacen nuestros deseos pecaminosos. Entonces esas cosas que satisfacen nuestro deseo pecaminoso, debemos de ponerlo a la luz de la palabra, debemos de ponerlo a la luz de la pregunta,
¿Esto glorifica a Dios o no? ¿Esto me edifica o no? ¿Esto me acerca a Dios o no? Cuanto más nosotros conocemos a nuestro Creador y cuanto más lo amamos, vamos a entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Fuimos creados simplemente para darle gloria y para que cada cosa que nosotros hagamos glorifique su nombre. Independientemente de a dónde te lleve Dios, siempre será para glorificar su nombre y para que su propósito sea cumplido. Cuando tú te veas en circunstancias no claras, cuando tú te veas en zonas grises, siempre pregúntate, ¿esto que quiero hacer, esto que quiero decir, glorifica el nombre del Señor? ¿Esto me va a acercar a Dios o me va a alejar de Él? ¿Esto fortalece mi vida espiritual? ¿Esto puede afectar a uno de mis hermanos en la fe? Entonces, a partir de ahí, tú vas a saber si debes hacer eso que tú quieres hacer. Siempre poniéndonos en oración, siempre leyendo la Biblia, siempre tratando de conocer cada día más y más al Señor. Recordando que nuestra vida espiritual va a ir aumentando, nuestra relación con Dios va a ir mejorando a medida que nosotros alimentemos esa relación con Dios. ¿Cómo podemos alimentarla? Oración, ayuno, lectura de la Biblia y la adoración al Señor Jesús. Siempre recordemos que hay cosas que nuestra carne quiere hacer. Sin embargo, no son cosas que nos edifican ni cosas que nos van a hacer de bien. A medida que vamos madurando espiritualmente, esas cosas dejan de ser importantes y para nosotros simplemente nuestras vidas se van a ver realmente valiosas cuando nosotros nos enfoquemos en adorar y glorificar el nombre del Señor con cada cosa que hagamos. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida, asimismo como fue de mucha bendición para mi vida estudiar este tema, que si fue de edificación para ti, tú lo puedas compartir con los demás y recordar que tu vida y mi vida fue hecha para glorificar el nombre del Señor. Que todo aquello que impida ese propósito debe de ser alejado de nosotros. Que lo compartas, que te suscribas, que le des like y que me comentes qué pensaste o qué te pareció o lo que tú quieras de este episodio. Así que si te gustó, compártelo y si no, también. Que Dios te bendiga y bye bye.